Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y les voy a invitar que abramos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 12 vamos a leer en esta oportunidad. Hebreos 12 y el versículo número 1 en adelante que dice Hebreos 12:1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, en esta preciosa hora quisiéramos considerar a la luz de este pasaje que hemos leído de la palabra. Hermanos, la vida cristiana es semejante, hermanos, a una carrera en la cual debemos de correr diariamente. Mire qué interesante. La vida cristiana es semejante, hermano, a una carrera. Pero esa carrera, hermanos, debemos de correrla diariamente, sin detenernos, hermano. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos anima a no detenernos por nada, hermano. Nada tiene que detener, hermano, el andar cristiano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Mire, el apóstol Pablo nos anima en la primera carta a los Corintios y el capítulo número 9 y el versículo 24. Mire qué bonito, hermanos, como el apóstol Pablo, hermano, que él, hermano, ahí nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis, dice Pablo, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, dice, pero uno solo se lleva el premio? Pero mire, hermano, ¿qué es lo que Pablo dice aquí? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice ahí. O sea que ahí, hermano, Pablo también está comparando la carrera cristiana, hermano, el caminar cristiano con una carrera. Mire, pero esa carrera, dice Pablo, que tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio. O sea que no vale, hermanos, quedarse a medias. No vale, hermanos, quedarse a la mitad. Tenemos que terminar esta carrera. El que se queda a la mitad, hermano, fracasa. Pero Dios, hermano, no nos ha traído hasta aquí, como dice un versículo, para volver atrás, sino que vamos hacia adelante, hermano. Hacia adelante. Ese es el llamado que Dios nos hace constantemente. A avanzar, a seguir adelante, a no detenernos por nada. Hermano, nada tiene que detenernos. Nada. Hermano, mire qué interesante. La vida cristiana es comparada, allí el apóstol Pablo, con una carrera. Y el apóstol nos dice que esa carrera tenemos que ganarla. ¿Cuántos quieren ganar esta carrera, hermano? Mire, hermano, usted puede fracasar en otras cosas, pero en esta carrera, hermano, no se vale, hermano. En esta carrera
tenemos que ganarla. ¿Por qué? ¿Por qué la tenemos que ganar? Hermano, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Sí, hermano, alguien puede decir, mire, hermano, yo he fracasado en esto. Yo fíjate que me metí a hacer esto y fracasé. Puede ser, hermano, que en otras cosas fracase, pero en esta carrera no tenemos que fracasar. No tenemos. Y ya le voy a decir por qué. Mire, hermano, veamos, hermano, a la luz de la palabra que hemos leído, ¿qué tenemos que hacer para llegar a la meta? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjese que aquí en este capítulo 12 del libro de Hebreos, si nos vamos al capítulo 11, que es el capítulo anterior, usted sabe que el capítulo 11 del libro de Hebreos es conocido, hermanos, porque nos habla de los héroes de la fe, de aquellos hombres que triunfaron, hermano, Abraham, hermano, hablar de Moisés, hablar, hermano, de los grandes héroes de la Biblia, como dicen. Pero ¿qué es lo que ellos, hermano, hicieron para poder, hermano, ganar, para poder vencer, para poder triunfar en la vida cristiana? ¿Qué hicieron ellos? Mire, hermano, ellos lograron vencer toda oposición y todo obstáculo que se les vino en el camino. Ellos tuvieron sus dificultades, tuvieron sus obstáculos, y todos ellos, hermanos, murieron dando fe que sí se puede ser fiel a Dios, hermano. Sí se puede ser fiel a Dios. Sí se puede ganar esta carrera por medio de la fe en Jesucristo. Se puede, hermano, se puede, pero hay ciertas cosas que vamos a ver aquí en esta porción. ¿Qué es lo que el escritor a los hebreos nos va a recomendar a nosotros como hijos de Dios? Amén. Mire, dice aquí el versículo 12. Ya aquí ya terminó el 11 y comienza el 12. Pero mire que si es una secuencia en lo que le voy a decir. Comienza el 12:1. Por tanto, dice, nosotros también. Ahí lo que está diciendo, por tanto nosotros también, así como ellos, los del versículo, el capítulo anterior, el 11, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hermano, los héroes de la fe nos dan testimonio de que sí se puede ser fiel a Dios. Hay personas que dicen, no se puede, hermano. Mire, yo he luchado, yo hice, yo estuve en iglesia, usted viera cómo me esforcé, pero no lo logré, dice alguien. Hermano, sí se puede. Sí se puede porque ellos lo lograron. Pero mire qué hay que hacer para ganar. ¿Qué hay que hacer? Pues para poder correr esta carrera y llegar al final, necesitamos, hermano, tomar 4 aspectos que encontramos, hermano, aquí en este capítulo 12 y el versículo 1. Estos aspectos son importantísimos que los tomemos en cuenta. Uno de ellos, mire cómo dice, si usted lo leyó ahí conmigo, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, hasta ahí, y de ahí dice, teniendo estos testigos, esos hermanos que dan testimonio de que sí se puede ser fiel a Dios, dice, despojémonos de todo peso, dice ahí. Pero quedémonos ahí en esa parte. Ahí, hermano, el escritor a los hebreos nos está diciendo, despojémonos de todo peso. ¿Qué quiere decir eso? Si la vida cristiana es como una carrera, hermano, quiero decirles de que es difícil correr cuando uno trae mucho peso. ¿Cuántos sabían eso? Hermano, es difícil correr cuando uno anda muy cargado. ¿Cuántos han querido correr cargados, hermano? ¿Verdad que no se puede? Cuesta. Hasta se puede caer uno. Va a caer ahí tirado. Porque es difícil correr.
Por eso el escritor a los hebreos está diciendo, mire, para correr esta carrera, despojémonos de todo peso. Hermanos, cuando hablamos de correr en el área deportiva, no hay ningún atleta que vaya corriendo, hermanos, con botas. No corren con botas porque no se puede. Los detiene. Nadie va a correr, hermanos, con una mochila puesta. Nadie va a correr con ninguna bolsa. Van libres para poder ganar. Eso es importante. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que significa el peso? Bueno, cuando la Biblia nos dice despojémonos de todo peso, lo que nos quiere decir que nos quitemos todo aquello que nos estorba para avanzar en la vida cristiana. ¿Qué es lo que nos estorba a nosotros en la vida cristiana? Ahí nos está recomendando, si queremos correr esta carrera, despojémonos de todo peso. Fíjese que no está diciendo de pecado. Hay que entender este punto. Ya vamos a llegar al pecado, porque sí también dice. Pero lo primero que dice es despojémonos de todo peso, dice ahí. Peso, de todo lo que nos estorba, de aquello que no nos deja correr la carrera cristiana. Fíjese que estaba leyendo por ahí, hermanos, que cuando dice aquí, hermanos, correr con ningún peso, eso nos habla de dificultad para correr, nos habla de estorbos. Y si queremos correr la vida cristiana, la palabra de Dios nos dice que nos despojemos de todo peso, de todo estorbo que nos detiene en nuestro avanzar. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos estorba a nosotros en nuestra vida cristiana? Mire, hermano, cuando habla aquí de pesos, como le dije yo, que no está hablando de pecado, hay ciertas cosas que nos pueden detener en nuestro avance en la vida espiritual. Una de ellas, hermano, puede ser las malas costumbres. Mire, hermano, las malas costumbres, las malas amistades. Aquellas amistades, hermano, que lejos de ser de bendición, son, hermano, de estorbo. Mire, perdóneme, pero ahí dice, despojémonos de todo estorbo, de todo peso, de todo aquello que nos impide, hermano. ¿Sí o no, hermano? Que muchas veces le decimos, hermano, ya casi quizás no se oyen esas recomendaciones, pero le decíamos, hermano, a nuestros hijos, tené cuidado, no te juntes con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona, hermano, podía, hermano, traer, hermano, una mala influencia. Podía servir, hermano, de estorbo, hermano, para la educación tal vez de algún niño o de alguna niña. Hermano, las malas amistades nos pueden corromper. Bueno, hay un proverbio que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice. Mire, hermano, hasta las malas conversaciones, hermano. Eso nos habla de tener cuidado con las personas que hablamos. Mire, hermano, qué bonito, hermanos, es cuando hay personas que cuando uno habla con ellos, hermano, le inspiran a usted. Y le inspiran, hermano, a orar, a seguir adelante, a avanzar. Mire, esas son amistades, hermano, que no lo detienen, sino que lo están empujando a seguir adelante. Mire qué bueno. Por eso ahí está diciendo, despojémonos de todo peso, todo aquello, hermanos, que puede ser malo para nosotros, que nos está impidiendo avanzar en la vida espiritual. Muchas veces puede ser hasta la televisión, hermano. Gente que, hermanos, que llega uno y todo el día el tele encendido. Sí, es cierto. Y se ve todas las películas o lo que sea. O sea, hermanos, puede ser algo que les pueda estar afectando también. Porque no lo edifica. No está colaborando para la edificación. Y así pueden haber muchas cosas que son como no pecados, pero son estorbos que nos impiden, hermano, avanzar.
Y mire, más adelantito de ahí donde leímos, dice, de todo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice. Otra cosa, hermanos, que muchas veces impide que nosotros avancemos es el pecado. Mire qué tremendo, hermano. El pecado. Dice ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice. Mire, hermano, asediar, hermano, significa que está encima, que está ahí, hermano, a cada momento queriendo detenernos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si queremos de verdad, hermanos, correr la vida cristiana, tenemos que despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada, hermano. De todo aquello, hermanos, que nos estorba en nuestra vida cristiana. Amén. El pecado, hermano, muchas veces no nos deja avanzar. Mire Gálatas capítulo 5, versículo 19, como dice. Lea conmigo ahí, hermano, Gálatas 5, 19. Dice de la manera siguiente, Gálatas 5, 19. Y manifiestas, dice ahí, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Pero mire, hermano, qué tremendo, porque comienza, hermanos, con pecados que cualquiera diría, no, hombre, eso sí es pecado, porque comienza diciendo adulterio, fornicaciones, inmundicias, todo lo que se puede decir que son pecados graves. Pero para Dios, hermano, no son solo esos pecados, sino que también dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire, hermano. O sea que eso, Dios no le gusta, es pecado también. Hay personas que dicen, no, es que pecado es andar haciendo tal cosa. No, ahí dice, pecado es todo esto. Y de estas cosas es que aquí el libro de Hebreos nos está diciendo que si queremos correr la carrera cristiana, apartémonos de todo eso. Apartémonos. Hermano, quitemos, hagamos todo lo posible. Si queremos correr, si no vaya a ser que estemos patinando en el mismo puesto. ¿Cuántos se han subido a las gradas eléctricas, hermano? Todos, la mayoría creo que se ha subido. ¿Y cuántos se han subido a las gradas, hermano, al revés? O sea que las gradas vienen para abajo y usted se sube ahí queriendo caminar. Ahí va a estar, en ese mismo pedacito, porque no va a avanzar. Muchas veces así nos puede pasar. Y nos puede pasar eso, hermano, porque no nos quitamos, no nos despojamos de todo esto que es pecado. Es pecado. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y mire, Pablo ya dio el listado de todas aquellas cosas que se consideran pecado. Pero mire, todavía el 21 no termina ahí. Dice, cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, dice Pablo, como ya os lo he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice. Mire, hermano, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va. Que no se va, hermano. Ahí dice, no heredará el reino de Dios. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que luchar, como dice un versículo, hasta la sangre, dice. O sea, hermanos, estar pendientes si hemos caído
en algún detalle de estos. ¿Entiende? Estaría diciendo, Señor, es cierto que yo no hago todo lo primero, pero ¿y lo segundo? ¿Y lo tercero? Ahí es, hermanos, donde nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Mire, ya, hermanos, después de habernos despojado de todo eso, que ya como cristianos, hermanos, ya no debería de estar, por lo menos estar luchando. Nos dice la carta a los hebreos, entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, cuando ya todas esas cosas que nos estorban para caminar la vida cristiana las hemos quitado o estamos luchando por no cometerlas, entonces ya podemos decir, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos sabían que tenemos una carrera por delante, hermano? Sí, hermano. ¿Y cuál es la meta? Ver al Señor, hermano. Encontrarnos con Él, hermano. Amén. Mire, aquí hay algo interesante. Nos dice la carta a los hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa, hermanos, correr con paciencia? Piense, correr con paciencia. Como le dije, como la vida cristiana es comparada con una carrera, es comparada, hermanos, con una carrera de resistencia, porque en las carreras hay dos tipos de carrera. Está la carrera de 100 metros. La carrera de 100 metros, hermanos, es una carrera como de una cuadra, más o menos, creo yo. Por ahí así una cuadra, cuadra y media quizás. Esa carrera es una carrera de velocidad. Ahí gana el que llega más rápido, porque es de 100 metros nada más. Pero la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una carrera de resistencia, hermano. Hay que resistir hasta que Cristo venga. Y por eso es de que ahí el escritor dice, corramos con paciencia. Pero mire qué interesante, hermanos, cómo es la Biblia. Porque cómo se corre la carrera con paciencia. Mire las carreras que son de resistencia, que son como de 10 kilómetros, 20 kilómetros, depende. ¿Cómo van los atletas corriendo esas carreras? ¿Cómo van? ¿Van ahí todos espantados? No, hermano, van así. ¿No se ha fijado usted? Van corriendo suavecito, van manteniendo la respiración, van respirando, hermano, con paciencia y ahí van. Ahí van. Uno lo ve, va como que va lento, ahí va. Pero son 10 kilómetros. Si usted corre rápido, agarra aire y de repente por ahí va a quedar tirado. Ya no va a avanzar. Porque las carreras de resistencia se corren con paciencia. Y por eso es que el Señor nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque no se sabe, hermano, cuándo va a venir el Señor. No se sabe. Pero Dios lo que quiere es que corramos con paciencia hasta que Él venga por nosotros. Eso es lo importante. Mire, la recomendación que nos da la palabra de Dios es que corramos, hermano, pero corramos con paciencia. O sea, nos habla de no desesperarnos, sino que de perseverar con paciencia, hermano. Mire qué bueno es que yo hablando hace unos días con una persona, me dice, mire, yo a alguien que admiro, es una hermana que ahí está, me dice, en la iglesia con ustedes. Por cierto, aquí está ahorita. Y me dice, mire, yo desde que me acuerdo, hace años, la vi yo ahí en la iglesia, me dice. Y esa, han habido lo que ha habido, hermanos, han pasado de todo en la iglesia. Y ella jamás ha dejado de perseverar. Ahí ha estado. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que corramos, hermano, con paciencia, con perseverancia. Que nada nos mueva. Que nada nos mueva, hermano. Mire, lo que necesitamos es paciencia para terminar
lo que hemos comenzado en Cristo Jesús. Amén. Mire el libro de los Hechos, capítulo 20 y el versículo 24, nos dice algo bien bonito también. Dice Hechos 20, 24. Aquí ya, hermanos, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, en este capítulo 20, versículo 24, nos dice aquí Pablo, porque él estaba escribiendo acerca de Pablo, dice, pero de ninguna cosa, dice Pablo, hago caso. Mire qué interesante esto que Pablo dice. Pero de ninguna cosa hago caso. Hermano, si hay algo que tenemos que hacer es lo que aquí dice Pablo. Hermano, usted no le haga caso a nada que lo distraiga de su trayecto al Señor. No, hermano, aquí dice, miren, dice Pablo, yo de ninguna cosa hago caso. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que no le tomemos importancia a todas aquellas cosas que nos quieren desviar de nuestro caminar hacia el Señor. No, hermano. Mire, y dice, ni estimo preciosa mi vida, dice, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, dice Pablo. Mire, o sea que él lo que quería, hermano, Pablo lo que quería es terminar su carrera con gozo, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos quieren terminar esta carrera con gozo, hermano? Mire, terminarla con gozo, hermano. O sea que nada, hermano, lo amargue. No, hermano, nada. Terminar esta carrera con gozo. Y si hay alguien, hermanos, que sufrió en la vida cristiana, fue Pablo. Usted puede leerlo ahí en 2 de Corintios. Bueno, en los libros de los Hechos aparece también. Pero si usted lo quiere leer en 2 de Corintios, ahí aparece, hermano, todo lo que le tocó que sufrir al pobre Pablo. Hermano, si era menospreciado, apedreado, hermano, sí que fue de todo. Pero él dice que él quería terminar su carrera con gozo, hermano. Con gozo, alegre. Mire qué bueno. En este pasaje, Pablo lo que nos dice es que él eso deseaba, hermano. Correr, terminar su carrera y terminarla, hermano, con gozo. Nosotros también, hermanos, tenemos una carrera. Y Dios, hermano, nos llama a terminarla también con gozo, hermano. Como dicen algunos ahí, morir con el uniforme puesto. Morir, hermano, con las botas puestas. Guerreando, hermano. No dejando que nada nos detenga. Y eso, hermano, solo sucederá si nosotros tenemos paciencia, hermano. Tengamos paciencia. Seamos, hermano, pacientes. Y mire el versículo ya número 2 de Hebreos 12. Ya leímos el 1. Mire, y con esto casi terminamos. Versículo 2. Puesto los ojos, dice, en Jesús, dice así. Mire, hermano, si hay algo, hermanos, que tenemos que tener bien claro en nuestra mente, es que nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor, hermano. No hay que poner la mirada, hermano, en ninguna cosa. Mire, para poder correr, para poder avanzar en la vida cristiana, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Jesús, hermano, es nuestro máximo ejemplo. No pongamos la mirada en ningún hombre porque nos vamos a desilusionar, hermano. Y además, hermano, la Biblia nos dice que no tenemos que confiar en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre. Mire, hermano, por eso es que nosotros, hermano, no podemos poner la mirada en ningún político, poner la mirada, hermano, en ningún hombre
por muy hermano elocuente, por muy exaltado que sea, nuestra mirada tiene que estar puesta solo en Jesús, hermano. Porque si no, después usted se va a desilusionar. Después usted va a estar diciendo, es que yo pensé, porque anda poniendo su confianza en Él. Nuestra confianza solamente tiene que estar en el Señor, hermano. En el Señor, en nadie más. Y no nos admiremos, hermano, por muchas situaciones que puedan pasar. Hay personas que dicen, mire tal persona, si es hombre, puede fallar, puede, hermano, estar en un error si no es Dios. Pero nosotros mantengámonos apegados a la palabra de Dios. Hay personas que me dicen, mire tal cosa que está pasando aquí o tal otra. Sí, les digo, es cierto. Así como él o como aquel otro, muchos fallan. Y si yo pongo la mirada en él, me voy a desinflar. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, hermano. Si tenemos puesta la mirada aquí, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, dice ahí. Porque hay gente, hermanos, que muchas veces ha abandonado las filas cristianas. Porque tienen la mirada puesta en el hombre. Tienen la mirada puesta en la mujer. Tienen la mirada puesta en un ser humano. Pero si obedeciéramos la Biblia que nos dice, puestos los ojos en Jesús, hermano, tranquilo estuviera usted. ¿Sí? Aquí dice, mire, puestos los ojos en Jesús. No pongamos la mirada en ningún hombre. Si tenemos puesta la mirada en Jesús, hermano, no nos vamos a desilusionar, hermano. No, hermano. Mire, hermano, estamos en tiempos difíciles donde quizás peores cosas vamos a ver, hermano. Yo no sé, uno se queda sorprendido, hermano. Tanta cosa que se está levantando, hermano, terrible. Y si nos admiramos de todo eso, lo que la Biblia, hermano, nos está mostrando y el ambiente nos está mostrando, que el Señor ya viene, hermano. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Afirmarnos más, poner más la mirada puesta en el Señor, leer más la Biblia, orar más, apegarnos más a la palabra. Y eso es lo que debemos de hacer, lo que la Biblia nos ordena. Y entonces, hermano, dice ahí, el autor y consumador de la fe. Hermano, ¿quién lo salvó a usted? El Señor. Entonces, hermano, ¿a quién le debemos nuestra lealtad? Es a Dios. Es a Dios, hermano. O sea que yo, lo que les puedo decir es que amemos a Dios, hermano. Obedezcamos la palabra, hermano. Apegámonos a ella, hermano. Eso es lo que les digo. Apeguémonos a la palabra. Vea, hagamos. Yo, hermanos, desde aquí del púlpito, jamás le he dicho a nadie que apoye tal cosa, o que a tal bando, o yo soy rojo, verde, amarillo. Jamás, porque nunca he tenido puesta la mirada en el ser humano, en nadie. Lo que la misma Biblia a mí me dice es, orad por todos los hombres, dice la Biblia. Eso es lo que a mí me ordena. Y si a mí eso me dice, hermano, a mí no me interesa otra cosa más que obedecer lo que la palabra de Dios diga. Así que, hermano, yo les animo. La mirada puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que, hermano, les invito a que como pueblo corramos juntos esta carrera hacia la vida eterna. Hermanos, recordemos, hermanos, que nuestro galardón es grande, hermano. Es grande. Hermano, y pongamos la mirada, amada iglesia, en el Señor. Amén. Así es que oremos a Dios. Padre que estás en los cielos. Dios mío, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de poder venir, Señor, y
presentarnos delante de tu presencia, Señor. Dios mío, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos. Dios amado, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener puesta la mirada en el blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, ayúdanos, perdónanos, límpianos. Padre, ayúdanos. Padre, aparta de nosotros, Señor, todo aquello que nos estorba. Dios bendito, ayúdanos a apartarnos de todo mal pensamiento. Padre, de toda mala amistad. Señor, de todo aquello que nos quiere detener en nuestro avanzar en la vida cristiana, Señor. Por favor, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios amado, gracias por este día. Dios, gracias por este día. Dios, gracias por este día. Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, bendícenos. Ministranos, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por esta tarde. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Aleluya. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo, Señor.